Muy bien. Doctor Enrique Gómez Álvarez, si toma la palabra, por favor. ¿Le puedes dar aquí voz al doctor Enrique Gómez Álvarez, por favor, el micrófono? Bien, bueno, buenas tardes. Yo sé que ya deben tener hambre, pero vamos a hacer lo más dinámico posible. Primero, un agradecimiento pues a la mesa directiva de nuestro querido Greta, muy particularmente a mi maestro, el doctor Luis Alcocer, y al resto de su mesa directiva. Gracias, Héctor, por tus palabras. Y bueno, ahora vamos a hacer un poco un giro sobre una variación sobre el mismo tema, ¿verdad? Como todos sabemos, la primera causa de muerte en este país son las enfermedades cardiovasculares. Y debido a un mediano desarrollo del país, pues esta tendencia continúa elevada, a diferencia de otros países donde se ha logrado atenuar esta epidemia que es la más mortal que la humanidad haya conocido jamás, pues. Y bueno, en virtud de ello, nos vamos a encargar esta tarde de hablar sobre un tema muy prevalente, ¿no? Como saben ustedes, la primera causa de muerte es el infarto de miocardio y nosotros tenemos hoy en día, desde hace algunos años, una modificación que ha logrado terapéutica formidable, ¿no? Y entre ellos son los antiagregantes plaquetarios y otros muchos fármacos como los que ya el doctor Mancha mencionó para la hipertensión arterial, que son sumamente efectivos, ¿no? Entonces vivimos una época, una transformación brutal. Ya se fue el doctor Alcocer, pero cuando él era residente, pues usaban creo que hierbas medicinales, la alcachofa, la rauwolfia para bajar la presión arterial, el Bipaporru, que creo que él todavía usa, pero en los últimos años ha sido formidable pues el cambio. Hemos vivido con drogas muy eficientes, algunos cardiólogos nostálgicos todavía extrañan la digital. Pero ha habido formidables cambios en ella. Entonces el doctor, vamos a empezar, el ponente va a ser el doctor Enrique Díaz y Díaz, que como muchos de ustedes saben es el director médico del Hospital de Cardiología del Centro Médico Siglo XXI en la Ciudad de México, y después nos acompañan dos personajes, y yo me siento en minoría absoluta porque pues yo no soy del Seguro Social y menos del mismo hospital, así que entonces tenemos el privilegio de contar con el doctor Guillermo Saturno Chu, quien es el mero jefe, pues, es el director del hospital, es un cardiólogo excepcional, tiene una amplia trayectoria, y también nos acompaña la doctora Karina Lupercio, que es también del siglo XXI, así de que me encuentro aquí en medio del siglo XXI, me van a apretar. Ella es la jefa de enseñanza del hospital, que como todos ustedes saben, pues es uno de los hospitales más importantes en la producción de cardiólogos, que no sabemos exactamente cuántos años tenga, pero por lo menos debe tener unos 40 años de producir cardiólogos en México y en el mundo. Así es de que vamos a dar inicio a esto, y entonces el doctor Díaz va a hablar sobre el manejo de la hipertensión arterial durante un síndrome coronario agudo y el uso de los antiplaquetarios, de los antiagregantes plaquetarios. Tocayo, adelante. Muchas gracias. Bueno, aprovecho también para presentar al doctor Enrique Gómez Álvarez, que es un cardiólogo muy reconocido a nivel del país e internacionalmente. Él es el jefe de cardiología del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre y es sobre todo un gran amigo. Entonces, esto no va a ser una ponencia como tal, sino va a ser una discusión de un caso clínico que les voy a presentar de la vida real del hospital, en el que tanto Guillermo como Karina van a dar la opinión acerca del tratamiento de un paciente precisamente con síndrome isquémico coronario agudo y de la manera en que lo tratamos en el hospital.
¿No avanza? Ahí está. Bueno, pues se trata entonces de un varón con el nombre HMI de 66 años. Es originario y residente de la Ciudad de México. Es licenciado, tiene una licenciatura, pero se dedica a la ocupación de taxista. Y como antecedentes personales patológicos, él padece de hipertensión arterial sistémica desde hace 8 años en tratamiento con losartán, 50 miligramos vía oral cada 24 horas, y es diabético tipo 2 desde hace 8 años en tratamiento con metformina linagliptina, 2.5 sobre 850 miligramos cada 24 horas. Niega alergias y no tiene antecedentes quirúrgicos, y el resto del interrogatorio cardiovascular es negado. Tiene también como antecedente tabaquismo durante 5 años a razón de 10 cigarrillos al día y hace 20 años que suspendió este hábito. Consume alcohol en forma social sin llegar a la embriaguez y niega otras toxicomanías. Él inicia su padecimiento actual el día 2 de febrero del año 2024 a las 12:30 horas con un dolor torácico de tipo opresivo, con una intensidad 9 de 10, sin irradiaciones y con datos de descarga adrenérgica. Acude a un médico particular y llega media hora después, a las 13 horas, y este médico toma un primer electrocardiograma, que ahorita vamos a ver, y presenta un desnivel positivo del segmento ST en las derivaciones de 2, de 3, ABF, B5 y B6, con un desnivel máximo de 2, de 0.3 milivolts. Le da a este médico particular una dosis de 100 miligramos de ácido acetilsalicílico, le da algo para el dolor, tramadol, 100 miligramos y un parche de trinitrato de glicerol transdérmico. Este es el electro. Guillermo, si lo quieres interpretar, por favor. Sí, gracias. Primero que nada, los saludo con mucho aprecio a todos y gracias por estar en este momento aquí, en horas en las cuales son muy de comer. Gracias, doctor Díaz, y gracias por la presentación, doctor Enrique Gómez Álvarez. Bien, el electro muestra un ritmo sinusal, una frecuencia 64 por minuto, en un eje más 30 y se aprecia un desnivel positivo del ST de más de 0.3 milivolts en D2, D3, ABF y B5 y B6. Está en ritmo sinusal y básicamente tenemos un pequeño T negativo en ABL y es básicamente lo importante. En B1 hay un poquito de lesión subendocárdica, no tenemos la derivación precordial B2. Muy bien. Bueno, pues precisamente como les digo, en esto de las guías es importante el establecer qué hacemos con este paciente. Llega el paciente con un médico particular, le encuentra el desnivel positivo y ¿qué hace con ese paciente? Bueno, ¿qué dicen las guías? Si estás en un centro que no tiene intervención coronaria percutánea, en este caso un consultorio, lo que tienes que evaluar es el tiempo en el que puede ser trasladado el paciente. Si ese paciente puede ser trasladado a un centro donde hay la opción de intervención coronaria percutánea en menos de 120 minutos, lo trasladas y el objetivo es que en menos de 90 minutos la guía esté cruzando la lesión. Y de esta manera lo que hay que hacer es una transferencia inmediata a un centro de intervención coronaria percutánea primaria, como es el Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Entonces llega al hospital y se toma este electrocardiograma. Karina, ¿cómo ves este electrocardiograma? Aquí, doctor, gracias. Bien, doctor, pues podemos apreciar, además de lo ya descrito en el electroprevio por el doctor Guillermo Chu, nuevamente, elevación del segmento ST de manera significativa en D2, D3. Perdón, este es el anterior. Es el anterior, sí, es el mismo. El mismo. Correcto, entonces, ¿no avanza? Ahí estamos.
Entonces ya lo trasladamos. Y aquí es importante lo que les mencionaba, porque el tiempo que pasó en que empieza el dolor y llega con un médico, 30 minutos. Lo que se toma el electrocardiograma, 3 minutos. Y el tiempo que tardó en llegar del consultorio del médico al hospital de cardiología fue 90 minutos. Entonces tenemos un aproximado de 120 minutos efectivamente. Y esto es lo que les decía. Vean, el tiempo total de isquemia, que es lo que tenemos que evaluar. Y como ven, el tiempo desde que inicia el paciente con dolor, se hace el traslado, llega a un centro donde hay intervención coronaria percutánea y entonces de esta manera se establece la estrategia para la intervención coronaria. Esto es cómo llega a nuestro hospital. Llega con una presión arterial de 174-102 milímetros de mercurio, con una frecuencia cardíaca de 77 latidos, con 16 de respiraciones por minuto y una saturación del 94%. En la exploración de destacar, tiene un peso de 66 kilogramos, una talla de 1,62. En lo neurológico no hay ninguna alteración y tampoco en lo respiratorio. No se escucha un tercer ni un cuarto ruido, no hay soplos ni alteraciones en la auscultación y no hay alteraciones en el abdomen ni en las extremidades. Este sí es el electro que tomamos en el hospital. Por favor, Karina. Claro, de acuerdo. Pues igual se aprecia la elevación, como ya mencionábamos, del segmento ST de manera significativa en D2, D3. ABF, aquí sí observamos una depresión leve de 1 ABL y además pues vemos también persiste esa elevación del segmento ST en la cara anterolateral, desde B4 hasta B6. Tenemos también esta imagen que es derechas y dorsales. Claro, que es incluso muy importante en este tipo de infartos o en estos infartos de esta localización para poder hacer un electrocardiograma completo y poder evaluar también si no hay afectación del ventrículo derecho, evaluando principalmente las derivaciones derechas. B4R no se aprecia realmente una elevación, sin embargo, en las posteriores, B7 y B8, sí se observa. Entonces, nos está hablando, ¿no?, de un infarto también en esta región dorsal. Entonces, estamos ante un infarto posterior inferior, lateral, pero no del ventrículo derecho. Así es correcto. Estos son los laboratorios. ¿Nos quieres comentar, Guillermo, que es de destacar? Sí. Bueno, en la biometría hemática, la hemoglobina en 17.2, el hematocrito en 48, plaquetas 364, no tiene leucocitosis, neutrófilos de 8.2, está descontrolado del azúcar, tiene 363, con una creatinina de 1.3 y un sodio de 147, potasio de 3.3. Los tiempos de coagulación, el INR en 1.04 y una troponina T elevada en 99.9, aún sin elevación de la CKMB por los tiempos, supongo, de 7.6. La gasometría ya muestra un lactato elevado de 3.5, lo que nos habla que el daño tisular está siendo severo. Muy bien, de acuerdo. Entonces, en estas condiciones, ¿qué dicen las guías? Pues lo que dicen es, tenemos un electrocardiograma normal, tenemos el contexto clínico, como es el presente, y tenemos que definir si el paciente está estable o está en choque cardiogénico. Tenemos que pensar en el manejo invasivo, ¿no? Y si el paciente, como es el caso, cursa con un infarto con elevación del ST, tendremos que decidir entre una intervención coronaria percutánea primaria o una fibrinólisis. ¿De qué depende? Pues depende del tiempo y depende de la capacidad del hospital a donde llegó, si es posible que tenga intervención coronaria percutánea de 24/7, ¿no? De 24 horas todos los días. Siendo así, entonces tenemos también que definir acerca del tratamiento y uno de los principales es definir el tratamiento antitrombótico. Al paciente, obviamente, pues hay que darle enoxaparina y hay que definir el tratamiento con
antiplaquetario con aspirina y con un inhibidor de la P2Y12. Básicamente, las opciones que tenemos son el Prasugrel y el Ticagrelor, pero en el hospital, en el Centro Médico Nacional, no contamos con esos medicamentos y como dice aquí, si el Prasugrel y el Ticagrelor no son factibles de darlo, pues entonces, y no hay una contraindicación, dar Clopidogrel. Siendo así, se le administra en el servicio de urgencias una carga de 300 miligramos de ácido acetilsalicílico, una carga también de 600 miligramos de Clopidogrel y se le administra también vía oral atorvastatina 80 miligramos de acuerdo a las guías. Y como recuerdan ustedes, el paciente llegó con un descontrol hipertensivo importante, por lo cual iniciamos además también como efecto antiisquémico nitroglicerina endovenosa a una dosis de 10 microgramos por kilogramo por minuto. También, como mencionó Guillermo, el paciente llegó con un descontrol metabólico considerable, por lo que se le inició una infusión de insulina a 10 unidades por hora y se dejó en el tratamiento, como había mencionado, la enoxaparina 60 miligramos cada 12 horas. Se activa código infarto. Y aquí está la doctora Gabriela Borrallo, que es la que inició este código infarto en nuestro hospital para pasar a la sala de hemodinamia. Como ven, les he estado pasando principalmente las guías europeas del 2023 del síndrome isquémico coronario agudo, que es las últimas guías más importantes sobre el tema, pero no hay que dejar de mencionar que con la dirección de la doctora Borrallo se hizo el PAI, el Protocolo de Atención Integral de Código Infarto, en el cual se menciona el tratamiento, cómo deben ser los pasos a seguir en este caso, ¿no? El paciente con dolor en el pecho establece el protocolo que con menos de 12 horas de duración, pero idealmente, como es el caso, en menos de 2 horas, se toma el electrocardiograma, se evalúa y se confirma si el paciente está con un infarto con elevación del ST. Y si tenemos la sala de hemodinamia disponible en menos de 120 minutos, como es el caso, hacer una intervención coronaria primaria. De acuerdo a eso, el siguiente paso, el paciente hay que evaluar diferentes factores importantes. Si existen complicaciones, en este paciente en principio no se observan mayores complicaciones, pero hay que hacer prevención de estas, ¿no? Y sobre todo evaluar con escalas, como la que hacemos habitualmente, las escalas de Grace y de TIMI, y tenemos objetivos para llevar al paciente, como decía antes el doctor Luis Alcocer, no son metas, son objetivos. Entonces, el LDL a menos de 55, la hemoglobina glucosilada a menos de 6%, la PA, la presión arterial menor de 130/80 y cesar el hábito tabáquico. Y ya el paciente en hospitalización, pues también hay un algoritmo para tratarlo de forma adecuada. Y esta es la coronografía. Guillermo, ¿nos puedes ilustrar acerca de qué encontramos en este paciente? En la primera inyección que vemos a mi izquierda, no sé, yo creo que a la izquierda de ustedes también, en oblicuo derecho, una obstrucción total de la arteria circunfleja. Ahorita estamos viendo la descendente anterior permeable. Tiene una lesión ahí posterior a la primera diagonal no significativa y en oblicuo izquierda. En la araña vemos la oclusión de la arteria circunfleja después de dar ese ramo marginal grande que está ocluida. Tiene el origen de la diagonal una lesión no significativa, pero también considerable. La corona derecha no tiene lesiones obstructivas aparentemente. Entonces se ve que es una arteria circunfleja, la ocluida con un trombo grado 5, por lo que parece que se va a describir, y seguramente es la dominante, y por eso vemos el patrón electrocardiográfico que se observa en el evento agudo. La arteria responsable de este síndrome pues, es la circunfleja, ¿no? Que esto es congruente con los hallazgos electrocardiográficos, ¿no?
Entonces ahí hay una lesión aguda, pues, que hay que abrir tan pronto como sea posible. Este es el comentario muy interesante del doctor Gómez Álvarez, porque en la electrocardiografía fina uno pensaría que si tiene un infarto inferior, pues la arteria relacionada al infarto va a ser la coronaria derecha, pero no es así, porque en D2 tenía un desnivel positivo de más de 0.3 milivolts, y eso nos habla de que la arteria responsable no es la derecha, es la circunfleja. Muy bien. Pues efectivamente, como describió Guillermo, lo que encontramos es un tronco bifurcado, sin lesiones angiográficas significativas, una DA tipo 3 de Gensini, con el segmento proximal, medio y distal sin lesiones angiográficas significativas, un primer ramo diagonal que es un vaso largo, mayor de 2 milímetros de diámetro, sin lesiones, con un flujo TIMI3, y la circunfleja, que es una circunfleja no dominante, con un segmento proximal sin lesiones significativas, pero en el segmento medio distal tiene una oclusión total aguda con una imagen de trombo grado 5 y un flujo TIMI 0, ¿no? El primer ramo marginal es un vaso largo sin lesiones, tiene un ramo intermedio también sin lesiones y la coronaria derecha que es dominante, pero sin lesiones. Y entonces concluimos que es enfermedad arterial coronaria de un vaso en la circunfleja, segmento distal, con oclusión total aguda con imagen de trombo grado 5. Y entonces vamos a la intervención coronaria percutánea. Guillermo, ¿cómo lo ves? Bueno, en la primera inyección están tratando de pasar, vean hasta dónde fue la guía, ya pasaron. A su lado derecho está también la guía con la protección del ramo marginal grande para tratar de protegerla a la hora de poder colocar el stent. Vean la magnitud y la longitud del balón, lo cual es grande. Y vemos como en las inyecciones de control va permeabilizando la arteria. Lo que siempre a mí me ha sorprendido muchas veces en los eventos y en las coronariografías, sobre todo en este tipo, uno no sabe al inicio, en la inyección inicial, qué tan grande va a ser la arteria. Y ya cuando te das cuenta, cuando ya abren y se ve la magnitud, pues se ve entonces la localización y el gran tejido en riesgo que estaba involucrado en el evento, ¿no? Vemos ahí ya cómo se va permeabilizando esa arteria circunfleja. Y hace un fenómeno de no reflujo, como pueden ver en la porción distal que se tiene que manejar. Todos esos son balones para impactar los stents. Ahí es donde se ve el fenómeno de no reflujo. Y que vemos se manejó. cómo tiene fenómeno de no reflujo. Lo vemos cómo cuesta trabajo que el flujo llegue bien hasta la arteria distal, ¿no? Ahí hay que administrar ciertos fármacos para poder mejorar esa perfusión, que me parece que se logró al final de cuentas. Sí, así es. De hecho, se hizo la angioplastía con stent, un stent Siemens Alpine 3.5 por 38 en el segmento distal, que se empalmó con otro stent Siemens Alpine de 4 por 33, dirigido a la zona proximal de la circunfleja, y el flujo final, después de resolver el fenómeno de no reflujo, es TIMI3 con TMP3. Ahora, nada más una observación. Sí. Este es el mejor de los mundos, ¿no? Aunque llegó en el límite rayando el caballo, para hacer la Ciudad de México, pues llegó justo antes del plazo. Idealmente deberíamos de llegar un poco antes, ¿no? Pero tomando en cuenta las dificultades de transporte, pues llegó y ya llegó a un buen hospital. O sea, este es el mundo ideal. Infortunadamente en México este mundo de llegar a un centro de alta tecnología en el tiempo señalado, pues, por las guías y por la evidencia, pues no es lo que predomina en México.
Pero bueno, este es un caso justamente ideal, real, de la vida real, de lo que deberíamos de hacer. Y quiero agregar nada más que conozco bien aquí los yucatecos. Y ustedes tienen un buen sistema, aprovecho para decir, porque como sus distancias son cortas y tienen hospitales, bueno, los que yo conozco, el ISSSTE y el Seguro Social, tienen el programa de código infarto 7x24 y seguramente son de los lugares con más éxito en la atención de estos pacientes, ¿no? Muy bien, Enrique. Bueno, pues el paciente, evidentemente, tenemos que darle ya un tratamiento para el antiplaquetario. Ya le dimos la enoxaparina, ya le dimos aspirina, le dimos clopidogrel, pero el paciente presentó un fenómeno de no reflujo y, como vieron ustedes, tenía una carga importante de trombo. ¿Qué otra cosa le harías, Karina? ¿Le aplicarías alguna otra alternativa de tratamiento farmacológico? Bueno, pues hasta ahorita la secuencia de tratamiento administrado ha sido la correcta, pero en efecto, después de que hizo no flujo y por esa carga de trombo, pues probablemente podamos echar mano de inhibidores de USB3A, ¿no? Que estarían bien indicados pues, para mejorar el flujo obtenido al momento. Efectivamente. Bueno, aquí también, de acuerdo a las guías, síndrome coronario agudo, dependiendo también, aquí es importante, del stent que se ocupe. No es lo mismo un stent desnudo, que casi ya no se usa, un stent medicado, un stent absorbible. Es importante también definir qué tipo de stent se está usando y definir si el paciente tiene un riesgo hemorrágico alto. Si no es así, como es el caso de nuestro paciente, el tratamiento que se debe de dar es aspirina con prasugrel o con ticagrelor. Ya dijimos que no disponemos de ellos, pero la opción también puede ser perfectamente el tratamiento con clopidogrel. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, las guías dicen que 1 año, pero que se debe de ir revalorando de acuerdo a las condiciones clínicas de nuestro paciente. Y efectivamente, como decía la doctora Lupercio, nuestro paciente, después del procedimiento intervencionista, pasa a la unidad coronaria, hemodinámicamente estable, pero ante el antecedente de la carga importante de trombo y fenómeno de no reflujo, pues se le aplica una infusión de tirofiban a una dosis de 0.5 microgramos por kilogramo por minuto durante 18 horas. Se le da también, se mantiene la infusión de nitroglicerina, pero ya en dosis de reducción porque se está controlando la presión arterial, y se decide también colocar un catéter venoso central para iniciar la infusión de insulina y de potasio, que se acuerdan que estaba ligeramente bajo. ¿Cómo ves la radiografía de tórax, Karina? Bien, pues es una radiografía de tórax anterior-posterior portátil, lo podemos observar, donde, bueno, no es valorable hablar de la silueta así, del tamaño o la cardiomegalia, que podemos sospecharlo, podemos confundirnos, ¿no? Pero no es la proyección adecuada. Sin embargo, pues sí es muy, muy valorable y una herramienta todavía fundamental en el servicio de urgencias en los pacientes en áreas críticas para evaluar hipertensión venocapilar pulmonar o ver congestión, ¿no? Entonces, en realidad es mínima, sí hay algo de congestión, pero es mínima. Está bastante aceptable el paciente, probablemente por la localización del infarto, si es que no hay una complicación mecánica en estos casos que acompañan a los infartos posterior-inferiores cuando se involucra la válvula mitral, que no, aparentemente no es el caso por lo descrito en la exploración física de urgencias. Así es. Bueno, pues sigo contigo, tú eres la experta en eco. ¿Cómo ves el eco que se hizo en la unidad coronaria a su ingreso? Bien, pues es un ecocardiograma, bueno, en la primera proyección, una apical de 4 cámaras, y pues sí es un ventrículo izquierdo, aparentemente conserva diámetro, conserva grosor también, por la evidencia del tiempo que lleva el paciente en la evolución del síndrome coronario agudo, pero pues sí hay alteraciones en la movilidad segmentaria, ¿no? Sobre todo hacia la región inferooccipital basal, media, la lateral basal y media. Se queda un poco el ápex, y en las siguientes proyecciones, bueno, en la segunda proyección, pues podemos apreciar en esta apical de 2 cámaras cómo hay una alteración
en la movilidad, sobre todo en las regiones basal y media de la inferior. Este Incluso eco la- fue tomado antes de la Después, Después, en es la unidad ingresando a la coronaria, unidad coronaria. evidentemente todavía o sea, saliendo de la sala de hemodinámica. Está regresando de la sala de hemodinámica. aturdido todavía. Aturdido. Sí. Bien, y pues hay algo fundamental en estos pacientes, pues también algo que es pronóstico para cualquier paciente con síndrome coronario agudo, hablando de infartos con elevación del segmento ST, pues es el cálculo de la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo, como ya mencionábamos y ya puntualizaba el doctor Gómez Álvarez, pues sí está aturdido el ventrículo, hay una disminución de la función sistólica del ventrículo izquierdo alrededor de un 35, no más de 40%. De acuerdo, y hay muchas técnicas nuevas en imagen cardiovascular, bueno, ya no tan nuevas, porque ya tenemos un buen rato con este tipo de software con los cuales se pueden también calcular de manera más objetiva y puntual los trastornos en la movilidad, tanto regional como global del ventrículo izquierdo, como es el strain global ventricular izquierdo, y pues sí hay una caída importante, ¿no?, de la función sistólica. Aquí nos los están dando en menos 9.4. Recordemos que esto se refiere el acortamiento que existe, la disminución en la longitud del segmento miocárdico en relación a su longitud original, y que normalmente oscila alrededor de un 20% más menos 2. Y aquí estamos en menos 9, lo cual nos habla de una disfunción importante. Y esto pues es pronóstico. Bueno, este es entonces el reporte que nos hicieron con un ventrículo izquierdo no dilatado, no hipertrófico, con las alteraciones de la movilidad segmentaria, con acinesia, con grosor conservado anterolateral e inferolateral de los segmentos medio y apical, con hipocinesia anterior en los 3 segmentos y el resto sin alteraciones de la movilidad, con una fracción de expulsión del 44%. Básicamente, aquí también lo interesante es que el ventrículo derecho, como habíamos visto en el electrocardiograma, no está dilatado, tiene una función sistólica conservada con un TAPSE de 18 y una onda S tricuspidia de 11 centímetros sobre segundo, y no hay valvulopatías significativas. Bueno, en esta situación, acuérdense que el paciente llegó con una elevación significativa, importante, de las cifras de presión arterial. Entonces, ¿qué dicen las guías en los pacientes con síndrome isquémico coronario agudo? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues dice que inicialmente es darle un inhibidor de enzima convertidora de angiotensina con la opción de darle un antagonista del receptor de angiotensina, si no es tolerado el IECA, con un beta bloqueador, ¿no? Y incrementar a las dosis máximas si es bien tolerado el tratamiento, y el paciente con angina se debe de darle también un calcio antagonista dihidropiridínico y, como les decía, incrementar a las dosis toleradas. El paciente cursa con buena evolución durante su estancia en la unidad coronaria, se ajusta el antihipertensivo ya vía oral con irbesartán amlodipino 300/5 miligramos, y se logra de esa manera suspender la infusión de nitroglicerina. Se indica un esquema de insulina basal, se suspende la infusión de la insulina y se egresa a piso de hospitalización para continuar su tratamiento e iniciar la rehabilitación cardíaca en su fase 1. Guillermo, estos son los laboratorios en el alta. ¿Cómo ves con relación a los previos que tenía nuestro paciente? Sí, en la biometría resalta un poco de leucocitosis, 17.1 con neutrófilos. Hasta cierto punto, después de un procedimiento de este tipo, se puede esperar, aunque hay que vigilar. La notable mejoría en la glucosa, llegó con más de 330 de glucosa al inicio y ahora está en 130, y la creatinina ahí se mantiene en 1.3, 1.5, teniendo en cuenta que fue expuesto al medio de contraste por el estudio de cateterismo.
Los electrolitos se encuentran bien, sodio 135, potasio 4, el INR no se ha modificado, hicieron un perfil tiroideo con una TSH de 2.1 y el colesterol total en 159 con un LDL de 86, HDL 45 y los triglicéridos en 166, pues tratando como que de mejorar o de dar un golpe ahí de timón al tratamiento inicial que en corto le estaba diciendo aquí al doctor, de cómo llegó, con qué tratamiento y qué modificaciones se tuvo que hacer para poderlo controlar, tanto de la presión como de los niveles de azúcar. Sí, Enrique. Bueno, yo quería hacer un comentario. Vean ustedes cómo llegó con un tratamiento muy mediocre en monofármaco, los sartán 50 miligramos cada 12 horas. Cada 24. Cada ¿verdad? 24. Cada 24, imagínense una mini dosis. Que es lo habitual, ¿eh? Que es lo habitual. Precisamente en Rita lo que Y encontramos ese- es que los sartán es el fármaco que más se utiliza como antihipertensivo y a esa dosis. Sí, y es justamente pues, el esfuerzo de nuestra sociedad, de lo que nos explicó ampliamente en la conferencia magistral, pues de utilizar fármacos como los que se cambiaron aquí, se cambiaron a un fármaco doble, ibersartán más amlodipino, que esto ya en una dosis es ibersartán 300 miligramos con amlodipino 5 miligramos, y con toda certeza esto ayudó a que el paciente se controlara. Pero yo quisiera hacer otro comentario. Cuando ustedes, en México particularmente, además de tantos males que tenemos el asunto de que con frecuencia tenemos dislipidemia aterogénica. Entonces, que es la combinación de HDL bajo, como es el caso de nuestro amigo, del paciente, los triglicéridos elevados, de acuerdo al corte de 150, que ahora lo quieren bajar, por cierto, y el LDL de 86. Aquí el LDL está infraestimado. Cuando nosotros tenemos triglicéridos altos, el LDL está infraestimado porque es un LDL que se calcula a través de una fórmula de Friedewald que pierde sensibilidad cuando los triglicéridos están elevados. Por eso yo les quisiera hacer una recomendación, aprovechando que están aquí. Busquen una aplicación que se llama LDL en sus teléfonos. Y aquí nos van a orientar porque es una aplicación muy sencilla, y entonces volvemos a meter estos datos y verán con otro método, ahí les van a decir qué método utilizar, la propia aplicación, y entonces nos van a dar un LDL real, que seguramente es mayor del 86, porque los 86 sería un LDL, digamos, bajo, aunque no estaría en meta, pero diríamos abajo de 100. Pero si ustedes hacen un cálculo real con esos triglicéridos, van a encontrar que el LDL es más alto que el que está ahí. Este es un comercial, pues bajen entonces su aplicación de LDL y es una calculadora, sobre todo cuando los triglicéridos están altos. Aprovechando el comentario del doctor Gómez Álvarez, Karina, ¿qué tratamiento antilipemiante le podrías o hipolipemiante le podrías dar? Bien, pues hay que ir de entrada con todo. Es un paciente con un síndrome coronario reciente. Ya inicialmente se le dio la dosis adecuada de atorvastatina, pero pues sí, hay que iniciar un tratamiento con alta intensidad o incluso combinado, ¿no? Aunque las guías sí lo indican, de que dependiendo si hay respuesta o no a las estatinas de alta intensidad, combinar, o si no hay respuesta. Pero pues creo que después del evento que acaba de tener el paciente y ya conocemos su anatomía coronaria, los antecedentes, pues tenemos que tenerlo muy bien controlado. Pues sí, efectivamente, hablando de las guías, vean lo que dicen las guías. En este paciente en el que no tenía tratamiento hipolipemiante previo, e independientemente de los valores del colesterol LDL, que mencionaba un poquito el doctor Alcocer acerca de ese punto, iniciar con una estatina de alta potencia y alta dosis, atorvastatina 80 miligramos, y combinar la terapia con ezetimibe es una buena opción en estos pacientes que son de alto riesgo, ¿ve? Entonces, es una indicación que verdaderamente vale la pena. Si el paciente no se controla, incluso a veces hemos empleado
pacientes. En este caso, el paciente no tenía niveles de LDL excesivamente elevados, pero hemos llegado a tener pacientes con arriba de 190, de 200 de colesterol LDL, y en esos casos lo que tratamos de hacer es que el paciente ya antes de que se vaya del hospital se vaya con dosis de estatina, ezetimibe y con evolocumab, ¿no? Para que el paciente pueda estar en metas o en objetivos lo más pronto posible. Y bueno, efectivamente se egresa nuestro paciente a domicilio, a su casa, para iniciar, se le da cita a la consulta de cardiología y de rehabilitación cardíaca, y este es el tratamiento con el que se va de alta. Se va con la combinación de ácido acetilsalicílico 100 miligramos y clopidogrel 75 miligramos, bisoprolol 5 miligramos vía oral cada 24 horas, atorvastatina ezetimibe a la dosis de 10-40, irbesartán amlodipino 305, la dapaglifosina 10 miligramos vía oral cada 24 horas, en tratamiento básicamente con esa fracción de expulsión que estaba en 44%, y la metformina linaglitina a una dosis de 12.5 sobre 850 vía oral cada 24 horas. Guillermo, ¿qué opinas del tratamiento? ¿Está bien? ¿Le falta algo? ¿Le sobra? Bueno, aquí podemos entrar en debate en muchas cosas, ¿no? Hay ciertos detalles en los cuales podría uno decir el tratamiento antihipertensivo, si irbesartán o no. Bueno, creo que en términos generales, a cómo llegó y cómo se va, pues es una gran diferencia. Y habrá que ver en la rehabilitación cardíaca, en el devenir de los siguientes días, cómo van las cosas. En términos generales, yo creo que el tratamiento va a ayudar a lo que es la recuperación. Se espera que en una anatomía de este tipo, una anatomía coronaria en la cual prácticamente solo la enfermedad de un vaso, como cardiólogos clínicos que somos los que seguimos ese tipo de pacientes después de la rehabilitación, esperamos que el tratamiento funcione y que no se sigan enfermando las arterias. Si el tiempo real de isquemia, ese es el que se describe en el caso, es muy probable que podamos tener cierta recuperación de la función ventricular en cierto momento. El miocardio no se recupera como si fuera a prender y apagar la luz, ¿no? Se requiere tiempo de que se dé una circulación adecuada para que a veces días, semanas y a veces algunos meses podamos ver alguna recuperación de este tipo. Es muy probable que este paciente, y que aquí a lo mejor me voy a extender un poco en el comentario, que es un licenciado, y entonces suponemos que es alguien que tiene factores de riesgo para varias cosas, ¿no? Debe tener un nivel de estrés alto, fumaba, tenía un tratamiento para la hipertensión, como bien ya definió el doctor Gómez Álvarez, muy insuficiente, no tenía control de sus niveles de azúcar y creo que no sabía que tenía dislipidemia también. Entonces, un paciente de este tipo es solo cuestión de tiempo de que esto suceda, ¿no? Yo quisiera hacer un comentario aquí. Sí, adelante. Mire, probablemente sin entrar en comentarios políticos, pero sí quiero decir algo. Esto hace unos años, este tratamiento es un tratamiento espléndido, formidable, de primer mundo, ¿no? Es el tratamiento adecuado, es un tratamiento que tiene antiplaquetarios, tiene un beta bloqueador cardioselectivo y no aquel tartrato de metoprolol que usábamos. Tiene una estatina potente combinada, tiene un antihipertensivo combinado también, tiene la dapaglifosina, que es un antidiabético. Bueno, es un fármaco cardiovascular que ha venido a cambiar la función miocárdica, la protección, la diabetes, etc. Y bueno, esta prescripción no existía hace poco tiempo. Hace relativamente poco tiempo. Y esto fue el esfuerzo de un puñado de gente
y de la sensibilidad de, por lo menos de las autoridades en ese momento, y cambió totalmente, ¿no? La doctora Borrego lo sabe muy bien, aunque Martincito también, en fin, y algunos otros que en algunos aspectos. Pero esta es una formidable situación, las guías del Seguro Social ya lo señalan, lo bajan hasta el primer nivel, que es lo importante. Esto es totalmente novedoso en nuestro país y hay que abonarle que pues tenemos muchas cosas por hacer, pero aquí funcionó bien el asunto, ¿no? Aquí tenemos una prescripción de primer mundo, ¿no? Karina, Sí, perdón, ¿me Guillermo. permites, antes de que Karina tenga la palabra, y abonando al comentario del doctor Gómez Álvarez, efectivamente, o sea, no hace mucho tiempo ese tratamiento hubiera sido imposible prácticamente de otorgar, ¿no? Entonces es una batería de medicamentos que son muy adecuados y por lo menos que podríamos garantizar que mientras se encuentre bajo la vigilancia del hospital los va a tener. Aquí el problema va a ser que este tratamiento trascienda después, y es en donde tenemos que incidir muchísimo, porque la inercia terapéutica fuera de lo que se encuentra después, fuera del hospital, va hacia otro lado, ¿no? Es batallar con otras cosas muy distintas, con ideologías, con costumbres de tratamiento que van a veces muy en contra o en desacuerdo, no diría desacuerdo, pero no van alineados a lo que nosotros estamos platicando aquí. Sí, Karina. Sí, Karina. Sí, totalmente de acuerdo, coincido con lo mencionado. Era impensable cuando éramos médicos residentes en la unidad coronaria, incluso aquí también con la doctora Gaby. Entonces, es algo que se tiene ahora por el esfuerzo de muchos, pero todavía hay que seguir batallando, como mencionaba el doctor Guillermo, con darle la continuidad que se requiere, ¿no? Era un tratamiento impensable, ahora se tiene, pero hay que mantenerlo y hay que cuidar en este paciente toda la posibilidad del riesgo residual, que también es algo importante, ¿no? Es algo que también observamos. Muy bien, entonces ya para ir terminando, ¿qué es lo que un paciente con síndrome coronario agudo espera de nosotros? Pues espera que se reconozcan los síntomas de su evento coronario, que reciba una atención de alta calidad, efectiva y segura, brindada por profesionales, el cuidado correcto en el tiempo correcto y adecuado, que se considere también su bienestar físico, pero también el mental y emocional. Algo muy importante que a veces se nos olvida, la información clara y comprensible. Muchas veces las quejas vienen de que no hay una adecuada comunicación con el familiar, con el paciente, y es muy importante este dato. La toma de decisiones compartidas y con respeto por sus preferencias, ¿no? Cada vez hay más empoderamiento a los pacientes y eso es un dato que creo que es reciente, porque todavía nos tocó esa historia de que el médico era prácticamente Dios y lo que decía el médico se tenía que hacer y nunca se consultaba al paciente. Y hoy en día no es así. Hoy en día tienes que preguntar y ofrecer las opciones de tratamiento. Nosotros lo que tenemos que hacer es ofrecer opciones. La decisión finalmente se tiene que tomar de forma consensada y tomar muy en cuenta a nuestros pacientes. Consideración y apoyo de los familiares y cuidadores, la atención a sus necesidades físicas y ambientales y un ambiente hospitalario limpio y seguro. Y resumiendo, entonces, un paciente con síndrome coronario agudo se tiene que valorar con un electrocardiograma, un examen físico, realizar una historia clínica adecuada, registrar los signos vitales, tomar exámenes de laboratorio, sobre todo en este caso troponinas. En el electrocardiograma definir si estamos frente a un infarto con o sin elevación del ST o una angina inestable. Y una vez que hemos definido que el paciente tiene un infarto con elevación del ST, definir, que eso es también muy importante, si el paciente va a ser candidato a una intervención coronaria percutánea primaria o a tratamiento fibrinolítico. El mensaje aquí que es muy importante es no dejen de tener la oportunidad o darle la oportunidad al paciente
de tratamiento fibrinolítico, tratando de trasladarlo a un centro de referencia que tenga una sala de hemodinamia, si va a durar más de 120 minutos ese traslado, ¿no? Si está 3 horas, está 4 horas, no tiene caso. Y eso lo mencionaba hace un momento también el doctor Enrique Gómez Álvarez, este paciente tuvo esta opción de llegar muy a tiempo, pero créanme que es muy frecuente que el paciente llegue a un hospital general de zona y el tiempo en el que nos hablan al centro regulador de código de infarto y que llega el paciente a veces son en promedio 4 horas. Entonces, en esas condiciones, lo recomendable es que el paciente sea trombolizado y ya nos lo envían y nosotros tenemos la opción de hacer un tratamiento fármaco invasivo. Bueno, y pues nada más déjenme presumirles también un poco. Gracias a que seguimos las guías de esta manera, la American Heart Association, en un programa de calidad, nos otorgó este premio a nivel internacional, que estamos muy orgullosos. En el 2023 fue el reconocimiento de bronce, ahora ya es el de plata y vamos a por la de oro. Y nada más me queda mostrarles esta estampa de nuestro hospital en un enero que nos cayó una granizada de aquellas y nos dejó esta imagen tan espectacular. Muchas gracias por su atención. Creo que tenemos tiempo para alguna pregunta, algún comentario. ¿No? Yo quisiera... Sí, por favor. Quería solamente resaltar 2 puntos, doctor, antes de cerrar por completo. Pues la importancia de la atención en el primer nivel de atención de estos pacientes. El hecho de que el paciente haya llegado a un hospital, a un consultorio de farmacia, pero el médico aún sin tener el tratamiento completo, tomó el electrocardiograma, hizo el diagnóstico y lo refirió, creo que eso es muy, muy valioso. Y pues también lo que no debemos dejar de hacer, que es prevención cardiovascular y evaluar el riesgo cardiovascular para poder desde antes haber iniciado un tratamiento más intensivo en este paciente que ya de por sí tenía un riesgo elevado. Sí, doctor, quería hacer una pregunta. Solamente el comentario es que se dio tanto de la atención médica prehospitalaria, la hospitalaria, la rehabilitación cardíaca la mencionaron también. Y yo solo como comentario, al final es lo que tal vez ustedes que trabajan en centros altamente especializados, el hecho de que haya entrado a la unidad coronaria posterior al procedimiento, obligó a hacer un ecocardiograma, se hace de manera rutinaria, ¿pensaron en algo como para hacerlo? ¿O es ahí donde yo quisiera preguntar cómo se tomó esa decisión? Digo, porque estamos hablando de las guías y en las guías se mencionan todos los adyuvantes o cosas que nos pueden beneficiar, pero a mí me hubiera gustado, por ejemplo, ver un segundo electro en urgencias o una radiografía en urgencias. No, sí se tomaron, lo que pasa es que no teníamos el tiempo para... Okay, Sí, era claro. eso. Normalmente se toma un eco cuando ingresa el paciente y después se toma un eco justamente antes el día previo o el mismo día que se egresa. Porque como ya lo dijo Guillermo, esto no es apagar y prender suele suceder que estos pacientes a través de los días mejoren su función cardíaca, sobre todo porque está tomando fármacos que remodelan el ventrículo izquierdo como el ibersartán, y lo que el paciente fue atendido prontamente, se revascularizó muy bien y es esperable que el paciente vaya a mejorar su función cardíaca con el tiempo, de tal manera que en las visitas subsecuentes también se realizan periódicos ecos, ¿no? Sí, Guillermo. Pero creo que es buena observación, doctor, y celebro su comentario porque en el deber ser, pues sí, estamos acostumbrados que cuando tenemos más tiempo, pues vamos viendo toda la evolución de los electros en cada uno de los servicios. Te puedo asegurar que en urgencias se tomó uno, o más tal vez, en la unidad coronaria se toman Diario. 2 al menos al día, y vamos viendo también esa situación. Se hace un ecocardiograma cuando llega a la unidad coronaria, y créeme que aunque estamos mostrando un escenario que se ve favorable, se lleva unas sorpresas de repente después,
O sea, a pesar de que tú ya viste, ya abrió la arteria, se ve bien, luego empiezas a batallar con cosas inesperadas. Uno de ellos es que, hay que reconocer, muchas veces no estudiamos muy bien el perfil arritmogénico del caso. Y después empiezan a aparecer arritmias que empiezas a batallar con ellas. O incluso hay complicaciones mecánicas tardías a pesar de que tú ya abriste. Yo pienso que a veces el tiempo de isquemia real que el paciente reporta no va acorde con lo que van las cosas, es mayor. ¿no? También resalto que el actuar del primer médico que lo vio es fenomenal. Y va a lo que no es lo habitual, debo ser, que lo haya diagnosticado, que lo haya tratado y que digo, usted se tiene que ir a un hospital porque primero aquí no lo vamos a poder tratar. Y segundo, usted tiene que ir a un hospital en donde hay que hacer esto y esto. Esa información quisiéramos que todos la tuvieran, porque actuó a favor del pronóstico del paciente. Porque lo más habitual es que o no hacen el diagnóstico o le dan algo y el diagnóstico es un día después y entonces sí ya aparecen cosas muy, muy complicadas de resolver. ¿no? Entonces yo sí quisiera resaltar esa parte que le dijo la doctora Lupercio. Ese médico que lo vio, mis respetos, ¿no? Hizo el diagnóstico y lo derivó a donde debe de ser. Sí, hace unos años, unos poquitos años, cuando Guillermo y yo éramos residentes y estábamos en la unidad coronaria. Ya no son pocos. Son algunos. No teníamos esa facilidad, ahorita abonando un poco a lo que comenta el doctor Gómez Álvarez, que ya tenemos la oportunidad de tener ese tratamiento, también los dispositivos. Antes no teníamos un eco en la unidad coronaria y la facilidad para disponer de ese examen tan importante. Básicamente la intención de realizar un eco en este paciente después del procedimiento es ver complicaciones mecánicas. Ese es el objetivo principal, ¿no? Desde derrames pericárdicos, ya lo dijo también la doctora Karina Lupercio, problemas de la válvula mitral, incluso a veces ruptura del septum, ¿no? Entonces eso es a veces muy importante, que clínicamente, que es lo que hacíamos Guillermo y yo en nuestros tiempos, pues ya no se hace tanto, ¿verdad? Patricio. El micrófono. De sacar dos cosas. Los pacientes no son pacientes de primero, segundo o tercer nivel. Pueden evolucionar del primer nivel al tercer nivel y los proyectos de infarto, como lo que ha dirigido Gaby mucho tiempo, establecen el contacto entre los tres niveles, que es lo que le sucedió a ese paciente afortunadamente. Y decía Enrique que se han dispuesto de una serie de recursos que no teníamos antes, que tenemos que aprovechar. Tenemos que buscar cómo estas cosas que se generaron, uno, ser responsables como prestadores de servicios, de no malversar los recursos en el sentido de que usarlos para quien verdaderamente lo necesite, pero por otro lado no hemos creado la suficiente conciencia en SICA, vamos a decir en SICA, en la población general, para que la población vaya a pedir atención. La mitad de los que tienen un infarto no van, otra vez las mitades que decía el maestro hace rato, y la mitad de los que van son mal dirigidos. Es excepcional que haya llegado a una farmacia y que le hayan dicho, oye, vete a un hospital. Pero entonces parte de nuestra labor, hipertensión, finalmente podrá conducir en una tercera parte de los pacientes a un infarto, es eso. O sea, cuando tú tengas a tu paciente por hipertensión, cuando tú tengas a tu paciente por diabetes, le enseñes desde la consulta, si te pasa esto, no vayas al CIMI, vete a un hospital. Y nos faltan las campañas de divulgación pública, ¿no? Que eso es algo que tenemos atrasado en este proyecto, que sí ha generado recursos que si no los usamos se van a desperdiciar y la gente que los necesita los va a dejar de tener en 3 o 4 años. Todas esas salas nuevas, todos esos insumos nuevos, todo un compendio de medicamentos nuevos, nosotros tenemos que empujar para que la población lo use, porque si no se va a volver chatarra, uno. Y dos, y a decir a la gente, si te duele el pecho, a lo mejor no es cruda, a lo mejor es un infarto y hay que ir al hospital a atenderte, ¿no? Eso es parte de lo que tenemos que hacer y lo tenemos que hacer desde nuestra trinchera. Si yo tengo una consulta a mi paciente en riesgo, le tengo que decir, oye, cuando te sientas así, me avisas y te vas al hospital. Y si no me localizas, te vas al hospital, ¿no? Y formar a los médicos en mucha conciencia de que el infarto es una urgencia, de que tienen que llegar pronto, de que no vas a esperarte, de que si tienes esas molestias, al hospital. Sí,
Martín y luego Gaby y también aquí. Ya se puso buena la discusión. Sí, yo creo que se menciona que como si este caso del médico que lo atendió y lo mandó así como que, wow, ¿no? O sea, fuera de serie, ¿no? Y yo creo que también hay que reconocer que ha sido el trabajo que se han hecho por diferentes asociaciones, sociedades de concientización y de educación. O sea, ¿de dónde este cuate supo que había que derivarlo? Obviamente tuvo que haber llegado alguien que le mostrara que un paciente con infarto se tiene que trasladar. A lo que yo voy es que quiere decir que los programas que poco a poco se han ido implementando, Instituto Nacional de Cardio, ISSSTE, IMSS, etcétera, sí pueden llegar a impactar, y lo estamos viendo en este médico que tuvo la capacidad de derivarlo. Entonces quiere decir que sí es importante que continuemos con este tipo de educación, con este tipo de difusión, con este tipo de implementación a los médicos de primer contacto y de concientización de que sí se puede. O sea, yo estoy de acuerdo, cuando fui testigo de que cuando se implementó Código Infarto, la doctora Borrallo educó hasta el policía de la entrada. O sea, son cosas que sí se pueden hacer y este es el resultado que puede darse y que se refleja en que el cuate sobrevivió, ¿no? Y su calidad de vida muy probablemente no vaya a quedar tan mal. Sí, Gaby. Bueno, felicidades por el caso y por otro código hipertensión. Estábamos aquí recordando ya hace algunos años, 10 años, ¿no? que iniciamos el código infarto, y qué gusto que el primer nivel lo reconozca, o cualquier persona, ¿no? Hoy por hoy creo que ya se sabe más del infarto y lo que acaba de decir Martín, a dónde se va a ir el paciente, ¿no? Sin embargo, creo que el gran tema es, este paciente ya estaba a punto de infartarse. O sea, llegó con una crisis hipertensiva, una emergencia hipertensiva mayor, y llegó con la glucosa en las nubes. No vimos el primer perfil de lípidos antes de la atorvastatina, pero seguramente también traía eso. Es decir, todavía nos falta identificar esos pacientes de alto riesgo o de muy alto riesgo para evitarles el infarto, ¿no? Digo, si ya está código infarto, que creo ya estamos viendo que la OCDE por primera vez nos refleja una menor mortalidad, que esa es una muy buena noticia, aún en la pandemia, cuando en todos los países aumentó cerca de un 10% la mortalidad por infarto. Y el otro gran reto, que es que ese paciente llegue a las metas, como dice Guillermo. Tenemos la certeza que esos medicamentos que antes no había, por supuesto, doctor Gómez Álvarez, hoy ya los tenemos y los tenemos en primer nivel de atención, pero el paciente deja de acudir y dejamos de llevarlo a las metas. O sea, la prevención secundaria también es un gran reto. Y por último, si este paciente es afortunado, dentro de los 20% o 10% que van a completar la rehabilitación cardíaca. Entonces, todavía nos falta mucho, yo creo. Muchas gracias. De acuerdo, Gaby. Gracias. Acá el doctor. Y a la doctora también. Aquí también. Aquí. Siguiendo hablando de este paciente, yo creo que le fue muy bien porque desde el principio encontró la viabilidad para llegar a tiempo, ¿no?, al hospital y ser tratado. En mi caso, yo hace como 2 meses, en una habitación de un hotel, fui a ver a un paciente y tenía un infarto. Se envió rápidamente, yo lo envié rápidamente al hospital, un caso muy sonado, y murió esperando el triage. La persona que lo llevó, le pregunté y me dice, tardé más de 1 hora con él, esperando el triage. Aunque lleve ya una valoración, lleve un diagnóstico, nos topamos. Y con que en urgencias, no hay espacio, lo tienen que pasar al triage. Y aquí en Mérida, mínimo 3, 4 casos que se mueren al año en urgencias. Entonces, no es que el médico de primer contacto no los atienda, no los envíe. Aunque los envíe, no son recepcionados a tiempo. Entonces, yo creo que debe de haber una educación, en primer lugar, ahí en el triage, en urgencia, para que lo atiendan rápido. Entonces, un obstáculo que ahí se van a quedar. Sí, Tiene usted razón, doctor, pero mire, deje decirle algo. No sé, y no me vaya a decir en qué hospital fue.
pero en los hospitales No de era del tercer ISSSTE, nivel, seguramente, ¿verdad? no, yo supongo que no, pero en los hospitales de tercer nivel, y yo, bueno, yo tengo la certeza que aquí en el UMAE no pasa esto, y en el hospital del ISSSTE teóricamente tampoco, pero pues también hay que saber a qué hospital dirigirnos, ¿no? Eso es también muy importante. Ahora, déjeme decirle una cosa, si usted lo llevó, debe haberlo metido, pues, porque yo creo que esta es una situación que también nos incumbe a nosotros, ¿no? O sea, hay que llevar al hospital adecuado y brincar las barreras, ¿no? Brincar las barreras e imponerse, pues porque si esperamos que el policía nos dé acceso y estas cosas, pues es un problema. Es un problema muy grave del país, la educación todavía estamos en ese sentido iniciando esto, pero tenemos que luchar todos, ¿eh? Todos tenemos que luchar porque no ocurra esto, ¿no? Sí, Justamente, una ¿no? última pregunta, era ya acá, sí. Muchas gracias. Agradezco realmente toda la capacitación que nos han estado dando, el esfuerzo y el aprendizaje que nos llevamos. Sobre todo los médicos que estamos en primer nivel de atención. Yo recuerdo hace algunos 2 años que yo asistí a un evento de urología. Venía con varias compañeras que todas eran especialistas. Ninguna se atrevió a hablar. Cuando hicieron una pregunta, yo levanté la mano y hablé. Y una persona del panel me felicitó. Y con desdén, mis amigas dijeron: tú, Che, una médico general, no tienes derecho a hablar. O sea, no me siento una Che médico general. Al contrario, yo quiero hablar de esto. No voy a decir en la institución en donde yo trabajo, pero he tenido casos y muchos como los que acaba de conversar o compartir el cardiólogo. Nosotros ahorita en el sistema donde yo trabajo no podemos enviar a un paciente si no tenemos una autorización. Y esa autorización viene de una persona que no conoce al paciente y nos viene pidiendo una serie de requisitos que en esos momentos nosotros no tenemos. Nos pide electrocardiograma, nos pide RX de tórax. De repente nos dice: no hay espacio en, no voy a decir en dónde, mándelo a tal lugar. Y el paciente es peloteado. Entonces, yo les quiero pedir de la manera más atenta, porque yo amo este lugar donde yo estoy, que es Mérida, que así como están haciendo, y es loable el esfuerzo que ustedes hacen de capacitarnos y de enseñarnos, para nosotros a su vez enseñar al paciente. Como bien dijo el compañero, cuando tengas estos signos no te vayas directo a una de farmacia o aquí, te vas directo al hospital. Yo así lo hago siempre, y con la receta que tienes te vas directo, no necesitas referencia, y así lo hago con las embarazadas y todos los demás. También que se haga un milagro, que baje quien tenga que bajar y que las personas tomadoras de decisiones tomen las decisiones correctas, porque tenemos medicamentos caducos que no se utilizan y es costo que se está desperdiciando cuando necesitamos otro tipo de material. Es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. En realidad, ¿sí querías comentar algo? Sí, no, celebrar el comentario de la doctora. Mire, creo que dice exactamente lo que es verídico, pero de aquí se resalta precisamente el valor de la estrategia de atención código infarto, que rompe todas esas barreras, como lo dijo el doctor Patricio Ortiz,
rompe todas las barreras de que del primer nivel lo mando al segundo nivel, del segundo nivel. No, del primer nivel pueden mandárnoslos a nosotros. Y de hecho estamos preparados, en cuanto nos dicen viene esto, estamos preparados, está la sala de hemodinamia lista y el servicio de urgencias listo. O sea, el poder que tiene el diagnóstico que usted hace desde el primer nivel, activa toda una serie de estrategias preventivas para ello. Entonces, por eso el valor de que el primer médico que establece el contacto tiene ese poder y tiene esa decisión de poder vincular incluso un hospital como el nuestro para que esté preparado. Y resalto también que, ¿por qué se tarda un paciente en llegar con nosotros? ¿Por qué? Muchas veces tiene que ver con cuestiones poblacionales y culturales que ya tocó el doctor. A veces no quieren ir al hospital porque niegan tener un problema cardíaco. A nadie le gusta, ¿no? Es algo tan súbito y tan dramático, donde nos falta a lo mejor un poco de información a la población. Y tal vez el último comentario es resaltar el propósito de este foro. El tratamiento de la hipertensión debe de ser eficaz. Si este paciente lo hubiera tenido antes, es probable, con el control de todo su perfil, que no hubiera sucedido lo que sucedió. Gracias, Enrique. Pues muchas gracias. De esta manera cerramos el simposio y damos lugar al siguiente. Gracias. Doctor, como siempre, un honor. No, hombre, al contrario, mi amor. Sí.